Gracias. Entonces, sigamos. Me avisan si es que se ve la pantalla y apagan sus audios, por favor. Evaluación de estados financieros y declaración de impuesto a la renta. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá tenemos lo que es con código construcción en sitio propio y código del bono de protección de viviendas vulnerables. En caso de personas naturales, se pide, ¿no? Para la ET, declaración a SUNAT del impuesto a la renta del último periodo anual. Es decir, para personas naturales simplemente hay que presentar el impuesto a la renta del 2020, ¿no? Con su respectiva constancia que han presentado a SUNAT. Para el caso de personas jurídicas, hay que presentar, en el caso de empresas que tengan construcción en sitio propio, solamente construcción en sitio propio el código, corresponde la presentación de estados financieros del último ejercicio fiscal, es decir, del 2020 al 31 de diciembre de 2020 y corte al 31 de julio o agosto de 2021, ¿no? Entonces, si ustedes presentan, por ejemplo, el corte al 31 de julio o agosto menos, es decir, no sé, a junio, a mayo, va a ser observado. Ojo que solamente se va a recibir solamente como hasta el 31 de julio o agosto del 2021 mejor, ¿no? Más reciente. En caso del bono, pide un poco más, pide los dos últimos ejercicios fiscales. En este caso, 2009 y 2020. Y en el caso del corte, igual que construcción en sitio propio, ¿no? Al 31 de julio o agosto tal vez puede ser, si ya lo tienen, del 2021, ¿no? Entonces, adicionalmente hay que también para una mejor revisión, nosotros pedimos programas de declaración telemática que vendrían a ser los PDTs anuales del 2020 y también los mensuales, ¿no? Desde enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Mensuales al el 2021. Ahora, también hay que adjuntar el documento que acredite el número de colegiatura del contador público, ¿no? Se puede acreditar adjuntando la colegiatura, una búsqueda online, simplemente un screen ahí y nosotros ya podemos verificar eso. Eso es en cuanto a estados financieros. ¿Qué es lo que revisamos en los estados financieros? Vemos que estas ventas netas, por ejemplo, esta flecha que está acá, a veces ustedes registran, ¿no? 50.000 en el 2021 hemos vendido. Y cuando vamos a verificar los PDTs, sumamos las ventas netas desde enero hasta, por ejemplo, agosto, vemos que no es 50.000, sino es 40 o 100.000. Entonces, tiene que coincidir, ¿no? Lo que ustedes declaran a SUNAT y lo que nos van a presentar en los estados financieros. Ahora, otra cosa, otro error también frecuente es el impuesto a la renta. A veces no declaran impuesto a la renta, hay que hacer el cálculo. Si bien no ha terminado el año para el 2021, pero ya pueden hacer el cálculo. En el 2020 también ya hay un cálculo del impuesto a la renta. Otra observación frecuente es el activo con el pasivo no cuadra a veces. Sabemos que esto no puede estar descolado, tiene que ser sí o sí igual, no puede ser ni por un sol ni por 10 céntimos la diferencia, tiene que ser igual, el activo con el pasivo es igual, eso el contador lo sabe, hay que hacerle recordar si es que no tienen presente acá el contador. Otra cosa es el resultado de acumulados, ¿no? Esta cuenta se supone que está jalando de la utilidad neta del estado de ganancias y pérdidas, pero a veces en el estado de ganancias y pérdidas ustedes tienen una utilidad de 50.000 y vamos a ver en el resultado acumulado que han puesto, o resultado del periodo, perdón, es otro monto, ¿no? Entonces a veces es superior o a veces es menos, esto tiene que coincidir. Ahora, ¿qué es lo que también vemos o los criterios que hacemos en la evaluación financiera? Particularmente vemos las ventas netas, ¿no? Que estas ventas netas cuadren con su declaración de los PDTs, declaren impuesto a la renta, ¿no? Que los activos y los pasivos cuadren, pasivo y patrimonio, eso tiene que cuadrar. Vemos el capital social registrado que ustedes ponen en los estados financieros, ¿no? Acá hay una cuenta que dice capital social, coincida con la copia literal, porque en la copia literal también ustedes tienen registrado el capital social, entonces tiene que coincidir, ¿no? Otro detalle que vemos son los ratios, ¿no? Ratios de liquidez, de solvencia, de rentabilidad, eso es lo que vemos también. Son ratios en realidad básicos para que ustedes salgan aprobados en liquidez, es 0.07, en solvencia tiene que ser menor a 15 y rentabilidad mayor a 0, ¿no? En realidad estos son ratios básicos que hay que pasar para la evaluación financiera.
A ver, los errores más comunes que vemos acá es a veces que los estados financieros les estamos mandando un formato, entonces de preferencia ustedes tienen que presentar en ese formato para que nos faciliten la evaluación tanto de ustedes y para nosotros en ese formato, ¿sí? Falta de periodos, a veces nos presentan solamente 2020. No, también hay que presentar los estados financieros del periodo actual que les he mencionado, puede ser corte al 31 de julio o al 31 de agosto, pero son dos periodos, en el caso de concesión en sitio propio, y en el caso del bono son los dos últimos periodos anuales, ¿no? Es decir, 2019, 2020 y corto, entonces es más para el bono. Para lo que son, a veces las firmas también los traen, firmas y sellos, no los, cuando presentan en físico no los traen en original. Entonces, estas son observaciones frecuentes que ustedes tienen. A veces inconsistencia, ¿no? El capital dicen que tienen 50.000 o 100.000 en los estados financieros y vamos a ver a la copia literal y solo tienen 10.000. No, tiene que coincidir, ¿no? Se supone que es información verídica, se tiene que contrastar. Otro es que no presentan los PDTs. A veces esto es usual, no presentan los PDTs. Nosotros necesariamente necesitamos los PDTs para poder hacer la evaluación o la verificación. Tienen que presentar los PDTs. Otra observación es que a veces presentan lo que le estaba mencionando, ¿no? Inconsistencia en total activo, total pasivo y patrimonio. Otros son ratios, salen a veces negativos. Otra observación frecuente también es que a veces en las cuentas que son, por ejemplo, negativas, ponen positivo, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta es una cuenta que es negativa, porque se supone como empresas ustedes les van a descontar el impuesto a la renta, les resta de su utilidad, pero algunos ponen como positivo. Entonces, estos detalles son motivo de observación, obviamente. Pasamos a la última, que es ya la evaluación comercial. Eh, Bueno, en la evaluación comercial se hace a personas jurídicas y persona natural, ¿no? En lo que son personas jurídicas se va a evaluar al ET como tal, se va a evaluar a los representantes legales, a los accionistas que tengan más del 25% de participación, ¿no? Se evalúa y a persona natural y solo a la persona natural como tal, ¿no? ¿Qué evaluamos? Verificamos en SUNAT, necesariamente tanto persona jurídica como natural tiene que ser el Estado, tiene que ser activo y habido. Estado y condición de contribuyente necesariamente activo y habido. No pueden estar baja de oficio, en suspensión temporal, no, tiene que ser activo y habido. A la persona, al representante o al accionista, en realidad eso sí no es motivo de observación, es indiferente, no necesariamente tiene que estar activo y habido. La ET como tal sí tiene que estar activo y habido. En lo que es la evaluación comercial en la central de la SBS, se observa todo lo que sea diferente a lo normal. Es decir, para que ustedes salgan aprobados tienen que estar 100% normal. Si tienen con problemas potenciales, tienen deficiente, dudoso, pérdida, es motivo de observación. Ahora, en lo que es círculo de crédito exchange, en este caso es otra central de riesgos que también se evalúa. Vemos que no tengan cobranzas coactivas, que no tengan omisos tributarios, referencias comerciales negativas, protestos, moras, cuentas corrientes canceladas, anuladas, ¿no? Eso también es motivo de observación. Ahora, ¿cómo ustedes levantan sus observaciones? Por decir, ya han salido observados, ¿no? Entonces tienen deudas, ¿no? Deudas, ¿cómo levantan? Pueden presentar en realidad una copia del voucher de pago. Lo que pasa es que estas centrales de riesgos no se van a actualizar, no se van a actualizar al día siguiente, ¿no? Entonces, probablemente cuando nosotros volvamos, cuando levanten ustedes su observación, volvamos a sacar estos reportes, probablemente sigan saliendo estas observaciones. Entonces, no es que tienen que salir de la central, porque esto sabemos que cada 24 recién se actualiza. Lo que pedimos es la copia del voucher de pago. Por ejemplo, tienen en Movistar 200 soles pendientes de pago. Tienen que pagar y traen ese voucher de pago, ¿no? Entonces, puede ser en copia, no necesariamente la original, en copia bien legible. Y si van a presentar la original, también preséntenlo en copia, porque a veces esos vouchers con el tiempo se borran, ¿no? Entonces, para tener un mejor control, lo traen si van a presentar la original, también en copia. O solamente en copia también, no es necesario el original. Constancia de no adeudo. A veces esto es la mejor opción porque a veces el voucher o a veces ni siquiera deben y al final van y reclaman
tienen ustedes derecho a solicitar una constancia de no adeudo, ¿no? Cuando no tengan la deuda emitido por Movistar, emitido por algún banco, les pueden dar esta constancia, es su obligación del banco darles a ustedes si es que no tienen deuda. Otro puede ser una constancia de estar al día en sus pagos. A veces no necesariamente tienen un crédito hipotecario y no es que van a pagar toda la deuda ese día o ese mes, ¿no? No, simplemente la cuota. Y aparte le solicitan una constancia de estar al día en sus pagos. Entonces la empresa, la entidad bancaria puede decir, ¿no? Esta persona o persona jurídica o natural tiene estas deudas con nosotros, sin embargo, se encuentra al día en sus pagos, no tiene morosidad. No sé, lo que acá nosotros observamos no es en realidad que ustedes tengan deuda, no, sino lo que observamos en realidad son las deudas impagas. Pueden tener deudas, pero tienen que estar al día. Entonces, siempre hay que tener en claro, ¿no? Otro puede ser otros documentos que acrediten la cancelación de la deuda. A veces pasa que ustedes han tenido, se han presentado Indecopi porque era una cobranza no debida, ¿no? Entonces presentan y ya Indecopi también ya ha declarado fundado su reclamo, tienen todo el tema, entonces pueden presentar también esos documentos que ya les han fundado, ojo, fundado, que ya hayan revisado el caso y efectivamente les hayan dado la razón, ¿no? En caso de cuentas corrientes, esto, si es que ustedes tienen a la fecha cuentas corrientes canceladas o anuladas, estos sí no van a poder levantar. Ojo, tener mucho cuidado con cuentas corrientes canceladas, que les cancelen por cheque sin fondo. Si es que tienen a la fecha vigente, no van a poder levantar. En caso hayan tenido en años pasados, adicionalmente nosotros, por ejemplo, en el 2018, cosa que ya pasó, adicionalmente se envió una carta emitida por la entidad financiera, ¿no? Donde indique que tienen cuentas vigentes y que no tienen ningún problema de trabajar con ellos en el momento. Los errores más comunes en esta parte de evaluación financiera es que, a ver, a veces las constancias de no deudo o de estar al día en sus pagos son con fecha anterior a la deuda. ¿Qué pasa? Si ahorita se les está observando una deuda de 500 soles, ¿no? Y les pedimos que levanten su observación. Se supone que si se les ha observado en septiembre y ahorita está saliendo esa deuda, su constancia tiene que ser de septiembre, ¿no? O pasado, por ejemplo, se les observa el 5 y ustedes nos presentan el 8, esa constancia necesariamente tiene que ser de una fecha 8 o 7 de septiembre. Pero a veces nos traen constancias de otros años, de otros meses, que no tienen nada que ver con la deuda. Posiblemente sea del mismo banco, sí, pero es otra deuda, no tiene que ver con esta. Entonces, las constancias de pago que traigan tienen que ser actuales, ¿sí? Entonces, para que puedan levantar. Otro es que los vouchers de pago no hacen referencia a la empresa o a la persona. Si ustedes deben a Movistar, deben a otra entidad, para nosotros confiarnos del voucher que están trayendo y saber que sea de esa empresa y de ustedes, tiene que estar registrado ahí su nombre, a quién están pagando, cuánto están pagando, ¿no? Los montos tienen que estar claros también. Otra observación es que a veces se les observa 400 soles y traen unos vouchers de 100 soles. No, tiene que coincidir, tiene que ser ese monto, ¿no? ¿Dónde está el resto? Entonces, todo es motivo de observación. Bueno, en realidad esto ya es todo. Eso habíamos culminado con la evaluación financiera. En lo que es la invitación, se les ha mandado estos formatos que es un formato de requerimiento para personas jurídicas y también hay personas naturales. Esto, por favor, hay que presentarlo en la carátula como inicio. Pueden presentar una carta, ¿no? Adicionando, pero después siempre hay que juntar esto para un mejor control, porque acá está toda la documentación que se les pide y hay que hacer check a lo que ustedes están presentando, ¿sí? Porque a veces mencionan que han presentado tal documento, pero en realidad no adjuntan, o para que no suceda estos casos y llevar un mejor control, hay que presentar este adjunto, ¿sí? Según corresponda, hay que marcar. Y también marcar acá si tienen el código de construcción en sitio propio o bono, ¿no? A veces tienen los dos o a veces solo tienen uno. La fecha, toda esta presentación. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Acá tenemos la lista de directorio para que ustedes puedan consultar, que el Aguilar Crisialino 2021, actualización, puedan hacer sus consultas también, pero todo comunicado por actualización anual, ahí los vamos a estar atendiendo.
Bueno, gracias. Ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor, solo de actualización anual, ¿sí? Para que puedan despejar sus dudas.